sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Fragmento de la carta enviada por Albert Camus a su maestro de escuela, después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1957. Es que no es lo mismo que me diga a mí, profe, no entendí, que me lo diga en un teléfono, a que me lo diga muerto de la risa, o me lo diga llorando, o que me lo diga y que en su rostro se vea el desespero o la alegría de porque sí lo hizo, ¿cierto? De que sí fui capaz de hacerlo. Ya no estamos en el colegio, ya estamos en nuestras casas y nos enfrentamos a los ruidos de nuestras casas, nos enfrentamos a tener que convivir con una pantalla cuando antes las relaciones eran totalmente personales. Entonces nos tocó desadaptarnos de todo y entender lo que es desaprender para aprender otra vez, aprender de otra manera, aprender por otra ruta. El 2020 ha sido un año sui generis para la escuela en el mundo. Los salones vacíos y las clases a través de la virtualidad nos mostraron nuestras más crudas realidades, pero a la vez reflejaron nuestra capacidad para adaptarnos al cambio, nos revelaron las falencias de la escuela, pero también nos contaron el compromiso de maestras y maestros para transformar sus prácticas pedagógicas. Nos alejó, pero a la vez nos acercó al mundo de los estudiantes y de sus familias. La pandemia nos dio la mejor lección, nos enseñó a valorar lo esencial y ante todo a extrañarnos. Mira, yo pienso que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y en ese momento los padres de familia no sabían lo que tenían hasta que lo perdieron. Y los profesores también. Los profesores se dieron cuenta que no sabían lo que tenían hasta que lo perdieron. ¿A quiénes perdieron? Al eje fundamental de su ejercicio, que son los estudiantes. Perdimos a los estudiantes por la pandemia, porque ya nos alejamos de los estudiantes. Cuando digo perdimos, nos alejamos de los estudiantes. En dificultades, primero, conectividad. Esa conectividad también ha permitido como que muchos estudiantes no sepamos nada de ellos. Como no es el olvido porque uno los tiene presente, pero no cuentan con un celular, no cuentan con un teléfono fijo, no cuentan con internet, con datos. Entonces, cuando logramos conectarnos con ellos, es como una felicidad porque uno se reencuentra con esa persona, como ese familiar que uno hace años no ve. Casi siempre pasa que los muchachos están solos en la casa y que sus hermanitos menores dependen de ellos mismos. Tenemos casos de estudiantes donde no pueden trabajar con nosotros o no pueden realizar las actividades de nosotros porque tienen un hermanito en primaria y por eso no pueden o ayudan al hermanito o entregan las actividades con nosotros. Porque no es lo mismo la vivencia, la experiencia, el contacto, ¿sí? el relacionamiento, la socialización al interior de las actividades. Entonces, desde la virtualidad nos toca jugar con los imaginarios.
actos incluso más de solidaridad, de cooperación, de entendimiento, de ayuda, de acercamiento con nuestros muchachos. O sea, de verdad, conocer un poco más de fondo esa situación tan particular en la virtualidad que no se conoció en la presencialidad. Reaprender la escuela fue la posibilidad de replantear la labor docente. Fue descubrir que no todo está aprendido, que el ejercicio de la educación no se agota, que el maestro y la maestra están en un aprendizaje constante. Nos ayudó a valorar lo cotidiano, a descubrir las simplezas que hacen mágica la escuela. La voz del maestro, el abrazo y la sonrisa. Nos demostró que enseñar ante todo es un acto de solidaridad con el otro. Que es encontrar otras formas, otras metodologías de hacer las cosas y de hacer sentir a los chicos que uno está allí también al lado de ellos acompañándolos. Entonces yo creo que esa conexión es importante porque es buscar esas otras alternativas, ¿sí? De cómo seguir llegando, de cómo seguir tratando de cautivar desde la virtualidad también. Y los maestros, es muy lindo cuando habías cursos para maestros en tal materia, cursos para maestros sobre tal tema, o cursos para maestros para aprender a usar tales herramientas. Era muy bonito eso, ver cómo los profesores también tenían que hacer un proceso de aprendizaje, volver a ser estudiantes, aparte de ser maestros. Yo creo que para estudiantes y para profes es un proceso de errar y construir, y es constante. Que ellos estén aprendiendo, que apliquen lo que aprendan, pero que la ruta se tenga que cambiar porque quizás no esté funcionando con los estudiantes. Hola, soy Pitágoras. El día de hoy quiero enseñarte mi teorema. Lo primero que tengo para decirte es que mi teorema se aplica únicamente a los triángulos rectángulos. Lo más difícil para la escuela durante este año 2020, la pandemia, fue evitar la deserción de los estudiantes. Si normalmente en la presencialidad los maestros tenemos que jugárnosla siendo muy empáticos, estudiosos y sobre todo creativos para capturar la atención de una generación que, seamos sinceros, es un poco dispersa en términos de concentración por todos los factores distractores que les tocó. En el contexto de la virtualidad tuvimos que triplicar esfuerzos y garantizar nuestra mejor versión como educadores. Como moraleja, la situación nos deja la importancia del trabajo en equipo, que fue a nivel de la institución educativa lo que nos ha permitido seguir prestando un servicio de calidad, y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas pues fue la manera de continuar educando en el contexto y potenciar el aprendizaje en el momento que se retorne a las aulas de clase. Hoy vamos a ver toda la composición de esa materia y se divide en dos elementos. Mírenme en donde estoy señalando, y es sustancias puras y en mezclas. ¿Cuáles son las sustancias puras? Son las que nos da la naturaleza. Entonces pasamos de sustancias puras, estas sustancias puras, después de simples y compuestas, nos dan el gran escenario de las mezclas. ¿Listo? Siempre nos han hablado que tenemos dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos hoy era cocina con los profes y era hacer trabajar el tema de sustancias y mezclas. Cómo los muchachos desde lo cotidiano pueden diferenciar que es una mezcla homogénea, heterogénea, sin tenerse que aprender mecánicamente que es tal cosa, no. Sabemos que los muchachos no tienen recursos, entonces ¿qué nos toca? Inventarnos también nosotros estrategias de que todo lo tengan en la casa, cositas básicas, por ejemplo, una zanahoria, un poquito de café, o arena, o plantas, ¿cierto? Entonces hoy hicimos una torta. La torta no la tenían que hacer los muchachos, pero sí ellos vivencian y aprenden también, porque hay muchos, por ejemplo, que conocen y les gusta la cocina, les toca cocinar porque son los que cuidan a los hermanitos. Que es transformar el mundo desde su casa, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca jugar con recrear su casa,
¿sí? Su casa es el palacio, su casa es el campo de fútbol, su casa es la ludoteca, su casa es un escenario, ¿sí? Su casa es el centro del universo. Lo más paradójico es que la distancia nos hizo juntar. La pandemia reunió a maestros y maestras, directivos y padres de familia alrededor de un sueño común: que ningún niño, niña, adolescente y joven abandonaran el mundo escolar. ¿Cómo no valorar la función del maestro que por amor a su profesión ensayó, exploró, intentó, comprendió, se solidarizó y ante todo reafirmó su papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad? Y ver a ese profesor en esa búsqueda de su contenido para llevarnos a nosotros, es decir, los profesores no renuncian, los profesores siguen ahí y no se siente, ay, es que los profesores no renuncian por obligación. No, los profesores no renuncian porque sienten la necesidad de adaptarse, porque sienten la necesidad de estar ahí acompañando a los estudiantes. Pero en ellos también carga la responsabilidad de motivar a los estudiantes a que no se desanimen, sino que sigan trabajando por tener un futuro mejor. Entonces siento que todos deberíamos valorar demasiado el esfuerzo que están haciendo ahora, porque siento que es mucho, demasiado el esfuerzo que están haciendo por enseñarnos a nosotros en algo que ellos tampoco están acostumbrados a hacer, porque ellos son profesores de presencialidad, no profesores virtuales. Con los profes, ya uno, por ejemplo, ve el profe ahí y uno dice, ay, yo como quiero ese profe, pero es por lo que ha sucedido durante ese tiempo. La cercanía, el acompañamiento, unos tan chéveres que ahí mismo le solucionan las cosas. O sea, se meten en la situación que uno está viviendo, porque yo me sentía desesperada. No se perdió ese interés, no se perdió esa motivación del maestro. A veces llegaban correos que decían motivación y acompañamiento, y eso es algo que en nosotros genera impacto. Un profe nos va a hacer una motivación, nos va a hacer un acompañamiento. Las palabras de ellos de motivación nos llegaban a nosotros como palabras claves. Entonces fue bonito acompañar esa presencia del profesor con eso que estaban aprendiendo y cómo lo transmitían hacia nosotros.